Vamos al ámbito internacional ahora de la noticia porque Francia vive un momento complejo, un momento de violencia por muchos reclamos de la ciudadanía, sobre todo por el aumento de los impuestos para el año que viene, para el año 2019, que estableció el gobierno de ese país. Situación que en los últimos días se ha dado marcha atrás y fue el mismo Macron quien dijo y anunció este hecho para evitar una posible movilización mañana sábado. Vamos a abordar este tema porque está Sergio Astorga con nosotros. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Lucas, gracias. Bueno, situación que hemos estado abordando nosotros en distintos informes, compleja. Básicamente, ¿qué es lo que está pasando y las movilizaciones y las marchas? ¿Qué es lo que reclaman? Bueno, en primer lugar, hay que decir que Francia siempre ha sido escenario de muchas movilizaciones sociales de diferente tipo, digamos, históricamente. Claro. Incluso, bueno, es cuna de la época en la cual vivimos con la Revolución Francesa, el Mayo francés como hitos. Y en la anterior gestión anterior a Emmanuel Macron también hubo muchas movilizaciones. Pero bueno, las que ha sorprendido últimamente son estas movilizaciones de los chalecos amarillos, que vendrían a ser trabajadores, muchos camioneros, muchos trabajadores rurales, obreros, trabajadores de las fábricas que están en contra de un aumento que se quiso imponer a los combustibles. Entonces, frente a esta decisión del gobierno de incrementar los impuestos de los combustibles, es que se generó toda una movilización desde el 17 de noviembre más aproximadamente. Empezaron las movilizaciones, cientos de personas, más de 400.000 personas en las primeras movilizaciones, y bueno, de ahí se han ido replicando, y algunas, bueno, tuvieron actos violentos en el centro de París. De hecho, los transportistas también se han quejado, hablaban de un aumento más o menos de este impuesto de un 65% de los combustibles, un aumento bastante importante, ¿no? Y frente a esto, ¿qué postura ha tomado el gobierno? Y bueno, lo que se decidió, sobre todo hay que decir, digamos, estas medidas que Emmanuel Macron intentaba imponer están en el marco del contexto de la Unión Europea, que sobre todo están buscando medidas para fortalecer la lucha contra el cambio climático. Entonces, en búsqueda de mejorar la protección del medio ambiente, es que se justificó la decisión de aumentar el impuesto a los combustibles para generar otros hábitos de vida, digamos, que pudieran disminuir la contaminación ambiental en las grandes ciudades. Pero esto no se vio lo contraproducente. Los habitantes del interior usan el medio de transporte como medio de trabajo, y bueno, y esto generó una gran reacción en todo el interior de Francia y bueno, y en el mismo París. Bien, ¿dio marcha atrás Macron entonces con esta medida? Claro, el martes dio marcha atrás. Primero dijo que lo iba a suspender, pero después de varias negociaciones con los demás partidos políticos y otros líderes sindicales, se decidió dar marcha atrás, porque lo que intenta Macron es desestabilizar un poco la movilización que va a haber mañana. Está confirmada esa movilización mañana, ¿no? Claro, lo otro que hay que decir es que estas movilizaciones no están lideradas por un partido político, por sindicatos, que es lo que tradicionalmente sucede, ¿no es cierto?, sino que son movilizaciones espontáneas, y donde a lo que, digamos, se lucha contra este impuesto se fueron agregando otras reivindicaciones, porque el salario o el poder adquisitivo ha disminuido, hay aumento en las matrículas en los colegios, entonces hay estudiantes de los liceos que se han sumado a estas movilizaciones, sumado también a los trabajadores rurales y bueno, todos los trabajadores y las trabajadoras de las fábricas que, digamos, usan el medio de transporte para llegar a su lugar de trabajo o su hogar. Claro, Sergio, pensaba, y tal vez sea para analizar desde un punto de vista sociológico, que si se quiere, la fuerza y la convicción y la unidad que logran las masas en Francia en procesos de revolución, porque no han llevado más de un mes o 2 meses de protestas y de reclamos, y lograron que se diera marcha atrás con una medida que tenía que ver con, podemos decir, el presupuesto para el año que viene de ese gobierno. Pienso si una situación similar, por ejemplo, se podría dar acá, en nuestro país. Cuando se ha discutido tanto sobre presupuestos, se han hecho movilizaciones, pero no se alcanza a dar marcha atrás.
Claro, no, el poder de convocatoria, de movilización, de unidad de acción política y unidad en el discurso hace que diferentes organizaciones, pero también vecinos y vecinas desconforme con ciertas políticas, salgan a la calle, corten las rutas y bueno, hasta lograr la marcha atrás de la política que desea imponer el gobierno. ¿Y tiene que ver con la cultura, con el proceso de esa sociedad histórico? Sí, digamos, pero sobre todo tiene que ver el contexto europeo. Digamos que también hay que ver, la Unión Europea está generando mucho resquemores, digamos, en función de que estas políticas comunitarias que se intentan imponer van a favor de las élites o los grupos concentrados, las corporaciones, los empresarios, y no a favor de, bueno, los trabajadores o los vecinos o los ciudadanos, los profesionales. Entonces hay todo un descontento generalizado y bueno, y Macron llegó a la presidencia, anteriormente él fue ministro de Hollande y también él sufrió estas movilizaciones y protestas, incluso casi la misma medida intentó imponer el presidente anterior y fue rechazada. Y bien, bueno, Macron se enfrentó a esta otra medida que bueno, pero ha sido mucho más más violenta, digamos, entre comillas, por todos los sucesos que han acontecido en la ciudad de París. Sergio, finalmente te pregunto sobre la credibilidad de las instituciones, de los gobiernos. En el mundo te pregunto, porque algunos periodistas, leía más temprano, le planteaban a la ministra de Economía de España si la situación de Francia se asimilaba a lo que está sucediendo en España, también con las revueltas sociales que hay, y ella decía que no, pero sí consideraba que la falta de credibilidad en las instituciones, en los gobiernos, es algo que en los últimos años se ha generalizado en el mundo. Digamos, hay una crítica fuerte a la captura que hay por parte del Estado de las élites. Eso, digamos, se ha abordado en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia. Digamos, los gobiernos están criticados porque, digamos, quienes acceden a los espacios de poder representan a los sectores de élite, grandes corporaciones, empresas, y bueno, no responden a las problemáticas concretas que vive el ciudadano común. De alguna manera también en Estados Unidos, bueno, eso justificó la llegada de Donald Trump al poder, digamos, tanto el Partido Demócrata no había podido resolver cuestiones históricas digamos, de habitantes del interior y bueno, llevó al poder a Trump en Estados Unidos. Pero la verdad, bueno, y Francia, digamos que estas movilizaciones sociales de los chalecos amarillos, digamos, se entremezclan entre grupos de extrema izquierda y grupos de extrema derecha, digamos, y esto es lo llamativo, que no está liderado por ninguno de estos sectores políticos, sino que han tratado de aglutinar a habitantes de diferentes extracciones sociales, pero con cuestiones reivindicatorias sentidas.